Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4373 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Rafael Salvador Pérez Jiménez y Óscar Páez Vélez, representantes comunes contra el Ministerio de Gobernación. La señora secretaria general adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Figuran como actos reclamados en el presente amparo la inminente amenaza de despojo del terreno que ocupa el Parque Recreativo Comunal de la Colonia Carolingia, municipio de Misco del departamento de Guatemala, por la disposición arbitraria de construir un proyecto consistente en una comisaría distrital de la Policía Nacional Civil en dicho terreno, de lo cual se han enterado los amparistas porque ha sido promocionado y publicitado en todos los medios de comunicación por parte del alcalde municipal de Misco al momento del planteamiento del amparo, Otto Fernando Pérez Leal. Asimismo, la negación al acceso a la información pública al no recibir respuesta en el plazo de ley por parte del Ministerio de Gobernación de Guatemala sobre el recurso de revisión planteado el 6 de marzo del 2015. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 10 de marzo del 2016, consideró: analizado lo anterior, los argumentos del memorial de interposición de amparo, del acto reclamado y las actuaciones pertinentes, esta Corte considera que en el presente caso se solicitó amparo. Primero, por la inminente amenaza de despojo del terreno que ocupa el Parque Recreativo Comunal de la Colonia Carolingia, por la disposición arbitraria de la posible construcción de una comisaría distrital de la Policía Nacional Civil en dicho parque. En cuanto a este agravio, esta Corte considera que dentro de las actuaciones que conforman los antecedentes del amparo, aparece que el 29 de abril del 2015, la Dirección y Planificación del Ministerio de Gobernación emitió dictamen en el cual indicó: lugar exacto de la construcción de la comisaría distrital de la Policía Nacional en el municipio de Misco. El terreno que se utilizará para la construcción de la comisaría se encuentra ubicado en Colonia San José, Las Rosas, zona 6 de Misco. Como se puede apreciar, geográficamente el terreno a utilizar se encuentra ubicado en la colonia San José Las Rosas y no en la colonia Carolingia, como se hace ver en el numeral 3 romanos de la parte expositiva del memorial que contiene el recurso de revisión. Por lo que, en vista de lo informado al respecto, a que la misma será construida en un lugar distinto al señalado por los interponentes, deberán acudir ante la autoridad correspondiente a dilucidar tal situación a través del amparo, ya que no genera agravio que deba repararse por esta vía. Y segundo, por la negativa al acceso a la información respecto a dicho proyecto, ya que su inconformidad estriba en que no se les resolvió el recurso de revisión planteado. Al respecto, se considera que, si bien es cierto, en la fecha de la interposición de dicho recurso, efectivamente no habían tenido respuesta alguna de parte de la autoridad reprochada, también lo es que consta en autos que la ministra de Gobernación envió a esta Corte fotocopia certificada de la resolución de 15 de julio del 2015, en la cual declaró con lugar el recurso de revisión al considerar que, en cumplimiento con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo con fecha 18 de mayo del 2015, es procedente emitir la resolución que en derecho corresponde. Resuelve: 1. Con lugar el recurso de revisión interpuesto por los señores Rafael Pérez, Roberto Pérez y demás firmantes. Se ordena a la Dirección de Planificación de este ministerio proporcionar de forma inmediata la información requerida. Y adjuntó a la misma el asiento de notificación realizada a los recurrentes el 14 de julio del 2015, por lo que se considera que, en cuanto a lo señalado por los postulantes en relación a negarles el acceso a la información, ha quedado sin materia, dado que con la resolución transcrita y la notificación respectiva a los amparistas, los agravios alegados a ese respecto dejaron de existir porque se les resolvió su recurso.
De lo anterior, esta Corte concluye que en el presente caso se evidencia la inexistencia de agravio que lesione los derechos constitucionales señalados por los accionantes que deban ser reparados por esta vía, razón por la cual la protección constitucional solicitada de bien improcedente, tal como se declarará al hacerse los pronunciamientos de ley. No se condena en costas a los postulantes por no existir sujeto legitimado para su cobro, pero por imperativo legal se impone la multa respectiva al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Elvia Virginia Muñoz Guzmán de Amezquita, Óscar Páez Vélez, Juventino Corado Salguero, Pío Porón Gómez, Rafael Salvador Pérez Jiménez y Miguel Ángel de León y de León contra el ministro de Gobernación de Guatemala. En consecuencia, A, se revoca el amparo provisional ordenado en auto del 18 de mayo del 2015. B, no se condenen costas a los postulantes por las razones antes consideradas. C, se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Juan Jeremías Castro Simón, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establecen el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, precisos y conciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, solicitantes del amparo y de la vista pública, Rafael Salvador Pérez Jiménez, representante común, quien actúa con el auxilio de su abogado, Juan Jeremías Castro Simón, y entiendo compartirán el uso de la palabra. Por favor. Muy buenos días, señores, señoras magistradas de esta honorable Corte. Representantes de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y vecinos de Colonia Carolingia, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Salvador Pérez Jiménez. El día de hoy me siento muy feliz de estar reunido aquí juntamente con ustedes para poder presentarles el caso del despojo ilegal que el Ministerio de Gobernación pretende hacer en el parquecito de Carolingia, damnificando así a los más indefensos, que son nuestros niños y nuestras niñas de la colonia. Yo vengo de Colonia Carolingia, zona 6 de Misco. Esta colonia tiene un aproximado de 12,000 habitantes, el cual el 60% de ellos son niños, niñas y jóvenes. Esta colonia se fundó en el año de 1976 a causa del terremoto. El costo total de estas viviendas, el 40% fue pagado por nuestros padres, el 60% fue pagado por la Iglesia Noruega y otras ONGs. Señores magistrados, nuestros padres soñaron un día con dejarnos a nosotros, sus hijos, un techo donde poder vivir, un lugar donde poder recrearnos sana y dignamente y que fuese propio. Con tanto esfuerzo, sudor, trabajo, nuestros padres lo lograron. Hoy en día tenemos ese parque de Carolingia y sabemos que es propio porque las tierras fueron pagadas. Ahora que soy padre y veo a mis hijos y a mi hijo Angelito de 7 años jugando en ese parque, como tercera generación, me siento feliz y orgulloso
de nuestros padres que lucharon para dejarnos este parque a nosotros. Nos sentimos humillados porque el Ministerio de Gobernación dice ahora ser dueño de estas tierras. Solicitamos nosotros la papelería por 3 veces a ellos y nos la negaron. Creemos que han violado también nuestro derecho a la información pública. Este parquecito cuenta con 125 árboles que pretenden talarlos, privando así del oxígeno a estos niños. Nosotros estamos acá ahora. Colonia Carolingia se une ante ustedes, que son la mayor autoridad de nuestro país aquí Guatemala, pidiéndoles a ustedes, por favor, que por favor, un cobijo, que se respete en nuestra colonia el derecho a nuestros niños, a nuestras niñas y así también a los señores de la tercera edad. Muchas gracias, señores. Por favor, Honorables magistrados y honorables magistradas, vecinos que nos acompañan. Para mí es un honor acompañar a esta colonia, quienes se abocaron a nuestra oficina a plantearnos un problema. Y es que el año pasado, ¿sí?, estuvo difundiéndose en los medios de comunicación 4 megaobras que estaban contempladas dentro de los proyectos que promocionaba el exalcalde de Misco, Otto Pérez Leal, hijo del exmandatario Otto Pérez Molina. Y cuando promocionaban esta obra, promocionaban entre ellas la construcción de una comisaría distrital. Resulta que empezaron a hacer mediciones en el parque que identifican ahora aquí los vecinos. Nos ubicamos a la municipalidad a pedir información y resulta que no tenían ninguna, porque no era una obra de la municipalidad de Misco. En realidad era una obra que había sido licitada y había sido presupuestada por el Ministerio de Gobernación. Por ahí empezó un fraude de ley. ¿Cómo es posible que una municipalidad promocionara como parte de su actuar algo que no era de su cartera? Y digo, es un honor acompañarles porque, tal como lo mencionó mi antecesor, la colonia carolingia tiene ese nombre en honor a la conspicua Carolingia Cuauhtemalensis, que es nuestra alma mater, porque fue una de las que estuvo ayudando a los damnificados de los 76 y estuvo también involucrada en la construcción de esta colonia, juntamente con la ayuda de la Iglesia de Noruega. Revisamos los planos y revisamos toda la documentación que tenían en su poder los de la colonia y resulta ser que efectivamente está ubicada dentro de la colonia el parque donde se quería construir esta obra. Solicitamos entonces, en base a la Ley de Libre Acceso a la Información, toda la documentación para salir de todas las dudas. ¿Cómo obtuvo el Ministerio de Gobernación la posibilidad de construir sobre algo que habían comprado en su momento los comunitarios? Nos fue negada la información y según la Ley de Libre Acceso a la Información, acudimos al recurso de revisión, que es la que contempla. ¿Qué resolvió el Tribunal de Primer Grado? Resolvió 2 cosas: inexistencia de agravio, porque consideró que según el dictamen del Departamento de Planificación del Ministerio de Gobernación, en realidad el parque estaba ubicado en otro lugar, en la colonia Las Rosas. Y nos preguntamos nuevamente, ¿por qué el exalcalde de Misco llegó 2 veces a querer poner la primera piedra en el parque de Carolingia? Si el Ministerio de Gobernación tiene otra información, ¿por qué no nos la quieren proporcionar? Entonces nosotros no consideramos que no existe el agravio. La amenaza sigue inminente porque no sabemos qué pasó con ese proceso administrativo.
Segundo, consideró la falta de materia porque consideró resuelta ya el recurso de revisión el 14 de julio de 2015, se quedó sin materia. Sin embargo, si ustedes revisan el expediente, honorables magistrados, la notificación que se le hizo a esta representación fue de 6 folios. 6 folios no puede explicar todo un procedimiento administrativo donde se iba a construir una obra de tal magnitud. Y cuestionamos en este amparo que presentamos cuáles eran los motivos de cuál era la factibilidad de la construcción de una obra donde el acceso era imposible. La seguridad ciertamente es un problema nacional, sin embargo, en la colonia Carolingia está ubicada un destacamento militar y 2 subcomisarías. Y nos preguntamos cuál es el motivo del Estado de querer despojar el único espacio de recreación que tienen los niños en aquel lugar. Y entonces, consideramos vulnerados 2 principios básicos del libre acceso a la información. La máxima publicidad o divulgación de los actos públicos, que se tiene como principio que la información pública es de dominio público. Es decir, los vecinos de Carolingia tienen derecho a acceder a esa información que se les negó y que no se satisface con 6 folios que fueron notificados por parte del Ministerio de Gobernación. Segundo, está vulnerado el principio de la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y de la administración pública. Deja muchas dudas el actuar del Ministerio de Gobernación. ¿Qué va a pasar con el Parque de Carolingia? ¿Por qué están motivados a estar en este momento aquí? Por la misma preocupación que manifestaba el vecino Rafael, porque sus hijos se pueden quedar sin el único espacio que tienen donde pueden jugar. No sabemos si se clausuró ese procedimiento administrativo. Este criterio ya ha sido considerado por esta honorable Corte en el expediente 8833-2013, sentencia del 30 de octubre de 2013. ¿Cuál fue la respuesta de la Procuraduría General de la Nación frente a este hecho? Considera que el actuar nuestro fue prematuro y además considera que no agotamos la definitividad. No existe lo prematuro frente a la amenaza. De hecho, cuando existe una amenaza y un riesgo inminente, lo correcto es actuar antes de que suceda el hecho. Segundo, la definitividad está agotada porque utilizamos los recursos que establece la norma específica, que es la Ley de Libre Acceso a la Información. Ante ello, nosotros consideramos que está vulnerado el artículo 13 como un derecho humano contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque tenemos derecho a acceder a toda información, inclusive a divulgarla. La excepción, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es negar y declarar secreto alguna información. Por último, para concluir con mi exposición, honorables magistrados, se nos instruyó en la conspicua Carolingia e hicimos un juramento de acompañar a los necesitados, y lo hicimos y lo estamos cumpliendo, pero consideramos que no puede ser imperativo la imposición de una multa ante el noble acompañamiento que le hacemos a los vecinos y a los que están necesitados. Y entonces nos pareció que no hicimos un actuar de mala fe, y esta representación no hace una recomendación y no está haciendo litigio malicioso, por lo cual nosotros consideramos que la multa impuesta debería ser exonerada. Por tales razones, solicitamos que se declare con lugar el recurso de apelación planteada y se restablezcan los derechos vulnerados, que en este caso básicamente es tener acceso a esa información y liberarnos de la amenaza inminente de que algún día se reactive ese proceso administrativo y sea despojada la colonia del único espacio de recreación que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Castro Simón. La audiencia finaliza con la intervención como tercero interesado de la Procuraduría General de la Nación,
quien delegó su representación en la abogada Ana Luisa Gatica Palacios, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buen día, señores magistrados, buen día a las personas presentes. En el presente caso es imperativo aclarar el tema del terreno sobre el cual se pretende construir esta comisaría distrital. Los amparistas manifiestan que esta comisaría se pretende construir en la colonia Carolingia. Sin embargo, debido a lo expuesto en un dictamen emitido por la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación, ha quedado establecido que el lugar exacto en el que se construirá esta comisaría se encuentra ubicado en la colonia San José La Rosa, zona 6 de Misco. Sin embargo, pese a que esto queda aclarado, es importante hacer mención en este caso que tanto el terreno ubicado en la colonia Carolingia como el terreno ubicado en la colonia San José Las Rosas han sido otorgados a favor del Estado, y para esto pido su autorización para citar los documentos que lo respaldan. Proceda, por favor, abogada. El Acuerdo Gubernativo 369-2007, en su artículo 1, establece desmembrar a favor del Estado de Guatemala una fracción de terreno de 1.509.81 metros cuadrados de la finca inscrita en el registro de la propiedad de la zona central con el número 23, folio 23 del libro 2578 de Guatemala, ubicada en Boulevard El Caminero, colonia San José La Rosa, zona 6, municipio de Misco, departamento de Guatemala. Y sigue. Esto es respecto al terreno ubicado en San José Las Rosas. Respecto al terreno ubicado en la colonia Carolingia, mediante acta de fecha 24 de septiembre de 1994, con número 84-98, se acordó ceder a favor del Ministerio de Gobernación el terreno ubicado en la colonia Carolingia a favor del Ministerio de Gobernación. De esa cuenta, al aclarar en primer lugar que se han sido cedidos a favor del Ministerio de Gobernación estos terrenos, es evidente que el alegato queda sin materia, y de esa cuenta es que el Estado de Guatemala comparte lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en fecha 10 de marzo de 2016, en la que niega el amparo. Me permito hacer mención a lo resuelto por esta Corte en fecha 20 de mayo de 1999 y 15 de marzo de 2000, en los expedientes 216-99 y 1206 respectivamente, en cuanto a que el amparo es improcedente cuando la materia sobre la que versa se haya agotado y consecuentemente resulta irrelevante lo que al respecto se declare, por lo que al no existir amenaza ni agravio queda sin materia el proceso constitucional de amparo. De esa cuenta, esta representación no advierte que la resolución impugnada haya sido arbitraria de ninguna manera. Es más, el tribunal de amparo conoció y resolvió de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 203 constitucional y fundamentó debidamente su resolución. En tal virtud, esta representación solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme el fallo impugnado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Gatica Palacios. La audiencia ha finalizado.